Muy buenos días, apreciados alumnos del primer curso Bachillerato Técnico Contable. Para mí es un gusto saludarles y desearles un buen inicio de esta segunda etapa. El día de hoy estaremos desarrollando el tema sobre ciclos biogeoquímicos en la disciplina de Ciencias Naturales y Salud. Seguidamente les presento la capacidad que dice analiza los ciclos biogeoquímicos que se llevan a cabo en la naturaleza. Estaremos hablando del ciclo del agua, del carbono, del oxígeno y también del nitrógeno. El tema ya les presenté, ciclos biogeoquímicos, y aquí tenemos los indicadores que serán evaluados al finalizar la clase. Para iniciar nuestra clase de hoy, tenemos aquí una preguntita que dice, ¿sabes por qué llueve? Para poder responder a eso, vamos a ver este pequeño video que dice así. El agua no cae del cielo porque sí. Pero entonces, ¿por qué llueve? Bueno, el sol calienta la tierra y con esto también calienta el agua de los ríos, los lagos, mares y océanos. Entonces, el agua primero se evapora de la superficie de la tierra. A medida que asciende por el aire, se va enfriando y condensando, dando lugar a las nubes. Las gotas son tan diminutas que se mantienen flotando en el cielo. Cuando se van haciendo más grandes, llega un momento que no aguantan el peso y es cuando caen a la tierra en forma de lluvia. Otras gotas de lluvia no suben hasta las nubes. Se quedan en la atmósfera en forma de humedad. Y es por eso que tenemos humedad fría por las mañanas. A esto le llamamos también rocío matutino. Y también hay otras gotas que no siempre llegan al suelo. Cuando hace calor o encuentran capas o zonas de gran temperatura y la gota no es muy grande, se evapora antes de llegar a la tierra y regresa nuevamente a las nubes. El ciclo es continuo, del mar a las nubes y de las nubes a los campos, los ríos y los lagos. El sol es el motor de este ciclo, pero eso sí, cuando la lluvia cae con fuerza e intensidad, puede ocasionar serios problemas en el campo y en la ciudad. El proceso de la lluvia lo podemos observar o reproducir cuando ponemos a hervir agua. Entonces observamos que al calentarse, el agua se evapora y sube a la parte superior del recipiente que la contiene. Si colocamos una tapa en la olla, el vapor se condensa y se inicia la formación de gotas que van creciendo poco a poco hasta que vuelven a caer a la olla. Bueno, gracias a la explicación de este video, ya sabemos el por qué llueve. Llueve porque el sol calienta el agua de los océanos, de los ríos, de los lagos, y luego esto sube a la atmósfera en forma de vapor de agua, o sea, se produce la evaporación. Luego, las nubes en este caso, se forman y almacenan el agua en forma de vapor. Cuando estas nubes se encuentran con una corriente de aire frío, el vapor se condensa y luego se precipita en forma de lluvia. Entonces ahí se cumple otra vez el ciclo del agua. Al caer el agua en forma de precipitación, se precipita, cae y se escurre y toda el agua va en el río y ahí empieza otra vez a evaporarse, a condensarse y luego a precipitarse, cumpliendo así el ciclo. Seguidamente tenemos el concepto de lo que son los ciclos biogeoquímicos. ¿A qué hace referencia? Se refiere al movimiento de una gran cantidad de materia entre los componentes vivientes y elementos o compuestos inertes del ambiente, mediante una serie de procesos de producción y descomposición. La palabra biogeoquímico deriva de los términos griegos bio, que significa vida, geo, que significa tierra, y químico, que hace referencia a la vinculación de la composición química de la tierra con la vida. Los tipos de ciclos biogeoquímicos: tenemos los ciclos sedimentarios,
en donde los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, y ellos son el suelo, la roca y los sedimentos, la hidrosfera y los organismos vivos también. O sea que estos nutrientes circulan a través de las rocas, del suelo, de los sedimentos, de la hidrosfera y también de los organismos vivos. Los elementos son reciclados mucho más lentamente que el ciclo atmosférico. Además, tienen mucha aportación biológica en un mismo lugar geográfico. Estos tipos de elementos son retenidos en las rocas sedimentarias durante largos periodos de tiempo, llegando inclusive a los millones de años. Algunos ejemplos de ciclos sedimentarios son los ciclos del fósforo y también del azufre. Seguidamente tenemos los ciclos atmosféricos. Los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. Son reciclados rápidamente con frecuencia de horas o también se reciclan todo en días. Algunos ejemplos de los ciclos atmosféricos son el ciclo del carbono, del nitrógeno y del oxígeno. Por último tenemos el ciclo hidrológico o el ciclo del agua. El agua circula entre el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. Este ciclo además contribuye el calor solar sobre la superficie del planeta. Ejemplo de ellos es el ciclo del agua. Empezamos explicando lo que es el ciclo del carbono. El carbono es un elemento que se encuentra tanto en el agua, en el aire y en el suelo. En el agua se encuentra en forma de carbonatos. Ellos están disueltos en el agua. El carbono en el aire se encuentra en forma de dióxido de carbono, y en el suelo tenemos el carbono. El mayor reservorio de carbono se encuentra en el suelo. ¿Cómo se inicia el ciclo del dióxido de carbono en este caso? Durante la fotosíntesis, los organismos productores, o sea, las plantas, los vegetales, absorben el dióxido de carbono disuelto que se encuentra en el aire. ¿Para qué? Para poder transformarlo en compuestos orgánicos. Los consumidores primarios se alimentan de estos productores utilizando y degradando los elementos de carbono presentes en la materia orgánica. Gran parte de ese carbono es liberado en forma de dióxido de carbono por la respiración, mientras que por otra parte se almacena en los tejidos animales y luego pasa a los consumidores secundarios. La respiración de los organismos que tienen respiración aeróbica aprovechan la glucosa durante ese proceso, y al ser utilizado en su metabolismo, el carbono que lo forma se libera para poder convertirse nuevamente en dióxido de carbono, y este dióxido de carbono regresa otra vez a la atmósfera. Seguidamente, también los desechos de las plantas, de los animales y de restos de organismos se descomponen por la acción de ciertos hongos y bacterias que se encuentran en el suelo. Mediante el proceso de putrefacción se desprende el dióxido de carbono. Los restos de animales y vegetales pueden quedar enterrados por un largo tiempo, y su lenta descomposición forman depósitos minerales de carbón y petróleo. La combustión del carbón y del petróleo en los vehículos, en industrias e incendios forestales disuelven el carbono a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. ¿Cuál es la importancia del ciclo del dióxido de carbono? El ciclo del dióxido de carbono es uno de los ciclos biogeoquímicos más complejos y es crucial para el equilibrio de la Tierra, al ser el carbono el principal componente de la materia de los seres vivos. Asimismo, el dióxido de carbono influye en el clima del planeta, ya que esta molécula atrapa parte de la radiación del Sol, y así el calor se mantiene constante e idóneo para la supervivencia. Sin embargo, ¿qué estaba ocurriendo últimamente?
y en las últimas décadas los niveles de dióxido de carbono han aumentado bastante debido a la quema de combustibles fósiles, lo que ha contribuido al fenómeno conocido como calentamiento global y consecuentemente al cambio climático. Vamos a ver lo que es el ciclo del nitrógeno. Sabemos de que la atmósfera está constituida en un 78% de nitrógeno. Sin embargo, como la mayoría de los seres vivos no pueden utilizar el nitrógeno atmosférico, dependen del nitrógeno que se encuentra presente en los minerales del suelo. El ciclo del nitrógeno comienza con la fijación del nitrógeno atmosférico y es transformado en amoníaco, gracias a la acción de las bacterias que se encuentran presentes en los suelos y en las aguas. Estas bacterias viven asociadas a las raíces de plantas leguminosas. Estas bacterias también ceden a las leguminosas partes del nitrógeno que fijan y así abonan los campos de forma natural. Los nitratos así formados son absorbidos por los vegetales desde el suelo y los utilizan principalmente para formar los compuestos nitrogenados, que son las proteínas y también los ácidos nucleicos. Luego esto pasa a los consumidores, que luego lo utilizan para poder formar sus propias proteínas. Los restos de los seres vivos, así como también el de los productores de los desechos de desechos, son descompuestos de tal manera que sus componentes nitrogenados se transforman en nitratos gracias a la acción de las bacterias nitrificantes. Por último, el último paso del ciclo del nitrógeno es el paso del nitrato a nitrógeno atmosférico. Lo realizan otra vez las bacterias y supone un progresivo empobrecimiento del ecosistema. ¿Por qué es importante el ciclo del nitrógeno? Es muy importante para los organismos vivos y también biológicamente es utilizable por estos. Muy esencial para la elaboración del ADN, los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y también es fundamental para el desarrollo y la productividad de la agricultura. Seguidamente tenemos el ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno se inicia de la siguiente manera. Las plantas producen oxígeno durante la fotosíntesis que se libera al aire. Los animales, los seres humanos y también otros seres vivos autótrofos y heterótrofos que respiran obtienen oxígeno y este pasa a su cuerpo, donde es llevado a las células y también a los tejidos para que los mismos puedan realizar su función. Una vez que se ha utilizado el oxígeno, regresa al aire como desecho de la respiración en forma de dióxido de carbono. Las algas en los océanos y las plantas verdes en la tierra absorben ese dióxido de carbono y lo usan durante la fotosíntesis para poder sintetizar proteínas y conseguir glucosa que necesitan para vivir. Nuevamente así se inicia el ciclo como resultante de la fotosíntesis, donde las plantas liberan oxígeno al aire. ¿Por qué es importante el ciclo del oxígeno? Es importante, aunque es una molécula simple, es muy necesaria para los procesos respiratorios que realizamos los seres vivos. Esta molécula es vital para todos los organismos, o por lo menos para la gran mayoría de nosotros, al punto de que si no existiera este oxígeno, se traduciría en la muerte de estos seres vivos que dependemos del oxígeno para poder realizar nuestros procesos respiratorios. Gracias al proceso de respiración, el oxígeno puede ser conducido a las células y también hacerlas funcionar de forma óptima para que todo ello realicen sus procesos vitales. El ciclo del agua. Como vimos hace rato en el video, el ciclo del agua se inicia con la evaporación. El calor actúa en forma directa sobre el agua provocando su evaporación. Esta última puede producirse
desde la superficie del mar, de los lagos, de los ríos y de los organismos animales y vegetales. Luego de la evaporación se produce la condensación. El vapor de agua sube hasta la atmósfera donde se condensa para luego precipitar en forma sólida o líquido. Se evapora, se condensa y forman lo que son las nubes. Luego, estas nubes están cargadas de gotitas de agua condensadas y luego se produce la precipitación, cuando el vapor de agua que ya se ha condensado cambia su estado para precipitar en forma de lluvia, como también de granizo, de nieve o rocío. De esta manera el agua vuelve otra vez al mar o a la superficie terrestre, produciéndose así la infiltración y el escurrimiento. El agua llega a la tierra, se infiltra, ingresa por los poros del suelo y regresa otra vez a los mares, a los ríos o a los arroyos. La importancia del ciclo del agua. El ciclo hidrológico es de gran importancia para los ecosistemas naturales y también para la regulación del clima. El agua está en continuo movimiento a través del cambio que efectúa en sus tres diferentes estados, sean ellos el líquido, el sólido y también el vapor. Además se encuentra tanto en la superficie terrestre como encima de ellas. Sabemos que en nuestra capa gaseosa que envuelve a la Tierra, nuestra capa que envuelve a la Tierra es gaseosa. La alteración del ciclo del agua, como está sucediendo con el cambio climático, supone también modificar la vida de los ecosistemas del planeta. Por eso es muy importante reciclar el agua y no mal utilizarlo, porque todos los organismos dependemos de ello. Bueno, para finalizar vamos a completar las actividades de evaluación de nuestro libro de Ciencias de la Naturaleza y Salud, que es dedicado al primer curso, bachillerato técnico, y este contenido se encuentra en las páginas 77, 78, 79, o sea, las actividades de este contenido se encuentran en estas páginas. Seguidamente, la fecha tope de entrega de estas actividades va a ser el día 28 hasta las 15:59 horas. Seguidamente, para poder socializar el trabajo a través de la plataforma Zoom, el día 28 de julio a las 16 horas. Y para ello vamos a tener en cuenta los siguientes indicadores. Se conecta en la hora indicada, utiliza de manera correcta la plataforma, respeta su turno para hablar, utiliza el tiempo indicado para el uso de la plataforma y utiliza la plataforma únicamente con fines pedagógicos. Desde ya les deseo mucha suerte y muchos éxitos en la realización de las tareas y muchísimas gracias